¿Qué tal, amigos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que estén sintonizando este programa, les damos la bienvenida a la última página que, como siempre voy a decir, hago gracias a que Sebastián humildemente me permite Bueno, seguir entrando a su casa, ¿no? ¿Cómo ma- andas, Seba? maestro, un ¿Bien? ¿Todo gustazo, ¿eh? bien? Gustazo que usted entre cual cebo. Bien, listo. Podemos Bueno, cortar, ya está. en Febo estamos, Sí, ¿viste? claro, sí, exactamente. Apolíneos, Ah, pues, aunque con sí, costumbres sí, dionisíacas, sí, ¿eh? sí, sí, sí. En honor al último programa que hicimos sobre cultura clásica, ¿no? Totalmente. Hicimos Profe, así. aunque esto sería más para un programa para, ¿no? Para dioses más, Sí, más más. nórdicos No, quizás, claro, más claro. rígidos. Y Botan. nos preguntan usualmente si esto es peperina, si esto es frío. Bueno, el misterio será develado en algún momento. Este, pero bueno, basta de cháchara, Sebastián, y vamos Adelante, directamente al vamos grano por porque favor. estamos perdiendo tiempo Sí, sí, valioso. sí. La última página de hoy la vamos a dedicar a algo que nos debemos. En mi caso particular, un escritor, un autor que me gusta mucho. Es un poco pobre mi presentación, pero como podrán ver en el título del video, hoy vamos a empezar con la línea de ciertos poetas. Ya lo habíamos empezado con Yeats, con ciertos poetas modernos, ¿no? Del siglo XX. Ujú. Y creo yo que cuando hablamos del autor que nos convoca hoy, tenemos que hablar de uno de los más grandes poetas Sin de duda. la modernidad, pero sobre todo, a mi juicio, uno de los críticos literarios más importantes Totalmente de acuerdo. Sí, del ámbito del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX a esta parte, junto con Harold Bloom. claro. Hoy vamos a dedicar el programa a T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, nacido en 1888, fallecido en 1965, de origen norteamericano, nació en Estados Unidos, pero vivió gran parte de su vida Inglés hasta el tuétano, me diría mi en abuelo, ¿no? Londres, y de hecho se nacionalizó Ujú. británico, se convirtió a la Exacto. iglesia anglicana católica, anglo-católica. Así que vamos a hablar de este autor que nos va a convocar, sobre todo desde su arte poética. Seba, vos vas a hablar de su poema más famoso, Ujú. que tiene relación obviamente con su proyecto de crítica literaria, un proyecto estético muy consolidado. Así que vamos a empezar con Eliot. ¿Cómo querés que empecemos, Seba? ¿Querés hablar de la cuestión poética y luego hablamos de la cuestión crítica? ¿Cómo Mira, nos si organizamos? te parece, Sí, empezamos con la cuestión poética. vamos con la cuestión Lo poética, que es la hacemos más rica, si se quiere, porque Eliot de base es poeta. Perdón, exactamente, miento, en realidad es crítico, es lector, vamos a hacerlo así. totalmente, Pero es poeta y vamos a ir hilvanando en esta lectura cuáles son las relaciones que Eliot tiene con la poesía y la crítica, exactamente, sobre todo las etapas. A mí me exactamente, gustaría hacer un recorrido por los tres grandes pilares que sostienen no solo el proyecto estético y poético de Eliot, sino también su proyecto como lector y como crítico totalmente. literario. Así que vamos con The Wasteland o La Tierra Yerma, La La Tierra tierra Baldía. baldía, Gran ¿no? poema de 1922. Exactamente. Mismo año del Del, Ulises de del Joyce. O sea, Ulises. hay algo ahí, ¿no? Que está Mm. pasando en la literatura. Lo que La Joyce, literatura lo inglesa, ¿no? dijimos Muy. en el programa dedicado a Joyce. Y esbozamos de alguna manera esta cuestión con Eliot. Pero bueno, Seba, ¿qué podemos decir de este poema casi críptico, pero que tiene sus cuestiones ahí para analizar? Sí, señor. Bueno, el tema, La tierra baldía, la tierra yerma, es un poema que yo me atrevo a decir que aparece en el momento exacto, ¿no es cierto? Es decir, luego de la Primera Guerra Mundial, el conflicto que destrozó Mm. A Europa específicamente, ¿no? Fundamentalmente. Eliot viene a ser, si se me permite el término, una divina comedia para el siglo XX. Es decir, la dimensión de la tierra yerma o la tierra baldía en relación con la Divina Comedia es nada, ¿no es cierto? Estamos hablando de apenas unas 40 páginas frente a lo que es la Divina Comedia. Pero valga decir que en ese sentido la tierra yerma, a lo que nos referimos específicamente, a lo que se refiere Eliot, es a la tierra destrozada, arrasada, sobre la base de un mito, el mito de Amfortas, ¿no es cierto? Es decir, un mito nórdico
que está tomado específicamente de la mitología escandinava y luego germánica, en la que es un poco el mito del Grial, ¿no? Todo el tema del Grial, en el que el rey enfermo enferma también el territorio sobre el cual reina. Es decir, la tierra baldía, la tierra yerma, significa ni más ni menos aquello que no produce, no hay fertilidad. Por eso, el poema empieza con una primera parte, que es The Burial of the Dead, creo que más o menos lo dije más o menos bien, que es el entierro de los muertos, ¿no? El enterramiento de los muertos, que hace referencia justamente a los muertos de la guerra que, si bien ustedes me dirán, bueno, sí, todos fueron enterrados, no hay nombres. Es decir, son millones y millones de personas que no han sido reconocidas, que fueron dadas por desaparecidas directamente, sobre la base de un horror, ¿cierto?, espantoso, tanto para Francia como para Rusia, como para Alemania, como para Inglaterra, como para Italia, todos los países, Austria, que participaron de la guerra. ¿Qué hace Eliot con esto? Bueno, lo primero y fundamental es plantearse la idea de que la poesía que nos va a plantear Eliot es una poesía rupturista, es decir, algo nuevo. Tiene que aparecer una poesía que termine con los restos de un romanticismo tardío, ya totalmente agotado, con ciertas imposiciones de la poesía del siglo XIX que todavía seguían perviviendo, para hacer una poesía nueva. Y aquí aparece la imagen del gran corrector de The Westland, que es nada menos que Ezra Pound, ¿no? Emilio Fabro. Exactamente, Emilio Fabro, el epígrafe. El mejor artesano. En latín y en griego. Exactamente, claro. Pues una vez vi con mis propios ojos a la Sibila de Cumas colgada en una ampolla, y cuando los niños le dijeron, Sibila, ¿qué quieres?, ella respondía, quiero morir. Como ustedes saben, eso es un verso de Virgilio, ¿no? Para Ezra Pound, il miglior Fabro, que es una frase de la Divina Comedia, ¿sí?, justamente, refiriéndose a Virgilio. O sea, hay una alusión, a una alusión, a una alusión, ¿no es cierto?, a una persona. El poema originario fue absolutamente corregido por Ezra Pound, de forma tal que le dio una gran ayuda y una perfección muchísimo mayor, ¿no?, a este primer Eliot, muy joven, que está empezando a participar de la poesía inglesa y a transformarla de una manera impresionante. Vamos con el entierro de los muertos. Citas. ¿Qué se cita? Bueno, tenemos por una parte el libro de Ezequiel, Tristán e Isolda, las citas a Baudelaire, las citas al infierno de Dante, de los cuales hay muchos, ¿sí? The White Devil, o sea, sería el demonio blanco, ¿no?, de Webster. El Antonio y Cleopatra de Shakespeare, que ya aparece en una partida de ajedrez. Por supuesto, en la segunda parte, el Paradise Lost de Milton, haciendo referencia a toda una tradición de la poesía occidental en la que Eliot quiere encontrar una tradición que tiene que ser renovada, pero a la vez revivida, desde el punto de vista de los más grandes poemas. Ovidio, ¿sí?, los más grandes poetas, Virgilio, Shakespeare, Milton, por supuesto Dante, a quien Eliot tiene una profunda admiración. Ahora, ¿qué nos encontramos en el poema? Nos encontramos con un ejercicio fundamental de carácter trascendental para encontrar trascendencia en un mundo que la perdió. Por eso la tierra baldía. Está desolado. No hay nada que venga a dar respuesta a eso. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de una serie de libros poéticos, no la Biblia fundamentalmente. Está bien, está el libro de Ezequiel, se citan muchas veces y demás, algunos fragmentos de la Biblia, pero sobre la base de una tradición poética que tiene que ver con esto. Es el poeta el que vuelve a refundar. Por eso, la tercera parte, el sermón del fuego, ¿sí?, nos encontramos con la alusión al tema clave, el rey pescador. El rey pescador, que es el rey salvador, y que por otra parte hace referencia al círculo del Grial, a todo el círculo del Grial. Incluso aparece citado, por ejemplo, el poema Parsifal de Verlaine, con lo cual toda una tradición en relación con la salvación de la tierra condenada va a empezar
fundamentalmente sobre la base de que hay que enterrar a los muertos, o la famosa frase bíblica, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Muerte por agua, la cuarta parte, que es la más breve, tiene una característica fundamental: los fragmentos, es decir, el estilo epigramático del poema, en el cual él trabaja sobre la base de ciertos elementos de su propia vida, de su vida personal. Y finalmente la última parte, lo que dijo el trueno, ¿sí?, en el que aparece incluso la cita a Hermann Hesse, un autor absolutamente joven en el momento, y que hace referencia también al final al purgatorio, al paraíso de Dante. Perdón. Lo que quiero considerar fundamental es que ustedes vean que el poema, que tiene una absoluta innovación lingüística, ¿sí?, es un poema que se podría decir, me permito el término, ¿no?, se podría decir vanguardista en muchos aspectos. Juega con las palabras, hay creación de palabras y demás. Es un poema que recupera la tradición, pero poniéndola en el lenguaje del siglo XX. El gran proyecto estético de Eliot. Totalmente. Es decir, hablar con el, o sea, hacer de la poesía, perdón, me corrijo. Hacer del lenguaje. Hacer poesía con el lenguaje cotidiano. Exactamente, exactamente. No con el lenguaje artificial, exactamente, anquilosado, de claro, quienes fueron consagrados como los grandes poetas. El caso de Milton. Claro. Con Milton hay otra cuestión ahí, me permito hacer una Sí. pequeña, un excurso de lo que voy a Totalmente. avanzar más adelante. Es una recuperación. Es una recuperación, pero también es un enemigo que Eliot se pone, un enemigo religioso. Exacto. El gran poeta protestante. Claro, es decir, el Paradise Lost es, por antonomasia, el poema que reivindica el protestantismo. Totalmente. ¿No? Claro. Recuperar ese paraíso, mientras Eliot está tratando de recuperar o revitalizar el anglo-catolicismo. Exacto. Entonces, exacto. encuentra en Milton, y después en los románticos, y también en Shakespeare, la excusa para tener un enemigo poético contra quien rebelarse. Exactamente. Entonces, ese lenguaje que ha fallado, dice Eliot, porque quedó de modé, por así decirlo, él busca revitalizarlo retomando a Dante. Exacto. Retomando a John Donne, por ejemplo. Exacto. A lo que él llama los poetas metafísicos claro, del Renacimiento isabelino. Exactamente. Y, obviamente, como bien dijiste, Seba, renovar en esta tierra yerma el lenguaje poético con el lenguaje Sí. Contemporáneo. Sobre la base de la leyenda del Grial. Del Grial. Todo el poema está atravesado por la leyenda del Grial. Yo le voy a recomendar, porque es bilingüe, la edición que hizo Alberto Girri, el gran poeta argentino, fallecido ya hace unos cuantos años, ya que su traducción en manos de un poeta es muy interesante, muy difícil, porque La Tierra de Yerma es un texto difícil de traducir, pero lo interesante es que es bilingüe. Y como ustedes verán, es un libro muy breve, son apenas unas 40 y tantas páginas, de un poema que creo yo ha marcado el siglo XX. Valga decir que en 1950, Diego, le dieron el premio Nobel. Sí. 50, 51, no me Más o menos, acuerdo la fecha. Cuando le dan el premio Nobel, Eliot aparece en la revista, en la tapa de la revista Time, de Estados Unidos, con una enorme frase diciendo, en signo de pregunta, ¿la tierra baldía? O sea, de alguna manera, Eliot viene a anunciar lo que va a ser la desolación del hombre. ¿Dónde está la salvación? La poesía, pero a la vez la desolación de este mundo moderno, de este mundo destruido después de la Primera Guerra Mundial, sobre la base de 10, 12, 15 millones de muertos, porque no sabemos los muertos que no pueden enterrar a los muertos. Buena traducción, vale la pena decirlo, y sobre todo porque está en inglés y podemos cotejarla los que no dominamos perfectamente el inglés. En ese sentido, Seba, hago la conexión porque, como dije en la introducción, cuando leemos a Eliot, cuando nos aproximamos a Eliot, tenemos que tener en cuenta que su formación, digamos, de base es en la crítica literaria. Sí. Merced al mecenazgo, si se me permite, de Ezra Pound. El New Criticism. El New Criticism, que a su vez tiene ciertas distancias, ¿no? con el formalismo del New Criticism. Claro. Pero lo interesante del proyecto estético, y me gusta pensar en el proyecto estético, porque Eliot
tenía un programa, Ujú. digamos, Sí, sí, sí. estético, crítico y poético. Poeta programático, Es decir, digamos, sí, es verdad. Él decía, para ser crítico, sobre todo de poesía, hay que ser poeta. Ujú. Y para ser poeta, hay que saber leer poesía críticamente. Claro. ¿No? No, él de hecho tuvo un gran problema con su padre porque él estaba destinado a ser un gran académico de Harvard. Y decidió, cuando cumplió la mayoría de edad, mandarse a mudar, y se fue a Londres a trabajar para Faber and Faber. Ujú. Primero como en Ezra Pound y después, o sea, Sí, en un trabajar banco trabajaba. trabajaba así en un banco y después entró como corrector Ujú. y fue el que de alguna manera dirigió la colección más importante de poesía que tenemos hasta hoy en día, que es la colección de Faber and Faber. Ujú. Editorial impecable, imponente. Yo tengo aquí unos libros de la editorial. Y es ahí donde Eliot empieza a trazar las primeras líneas de lo que sería luego un proyecto crítico enorme. Exactamente. El crítico literario norteamericano Harold Bloom ha tomado a Eliot, Sí. ¿sí? Es una disputa que debemos desarrollar en algún momento, la disputa entre Harold Bloom y T.S. Eliot, Eliot, claro. porque Bloom dice continuamente que el pontificado que hizo Eliot le ha hecho muy mal a la crítica literaria actual. Bueno, obviamente porque son motivaciones estéticas diferentes. Cuando Bloom entroniza a Shakespeare como el poeta, Eliot está volviendo a Dante. Exacto. Está volviendo a John Donne. Ujú. Está volviendo a ciertos poetas isabelinos menores, Sí. porque encuentra en ellos el lenguaje poético, la métrica, la simplificación del lenguaje. Hay algo fundamental en el lenguaje de Eliot. Es un lenguaje llano, es un lenguaje simple. Simple. Algunos Sí, señor. críticos consideran que es un lenguaje seco, Ujú. un estilo austero. El poeta, dice Eliot, y el crítico tienen que desaparecer. La persona tiene que invisibilizarse para poder hacer crítica Sí, señor. y dejar que hable el texto, Ujú. sacarle el jugo al texto. Pero me interesa pensar en un libro, en realidad hay varios libros de crítica que son interesantes, fundamentalmente The Use of Poetry, la función de la poesía o el uso de la poesía, que es la antología de sus conferencias Norton. Pero me parece que el libro que hay que encontrar y leer en sintonía con La Tierra Yerma o La Tierra Baldía es El Bosque Sagrado, de 1920, anterior Anterior a La Tierra Baldía. a la Tierra Baldía. ¿El Bosque Sagrado qué es? ¿Y por qué el Bosque Sagrado? Es su primer, o es el gran primer libro de crítica literaria en el que él establece justamente las líneas con las cuales va a empezar a pensar la función del crítico y la función del poeta. El crítico perfecto, el crítico imperfecto, son los primeros ensayos, la tradición y el talento individual, Hamlet y sus problemas, Ben Jonson, Blake, y termina con Dante, justamente, Claro. entronizando a Dante. Pero ¿por qué el bosque sagrado? Porque Eliot, así como vos hablaste del mito de Anfortas, toma un mito de iniciación que que tiene dos fuentes. Primero Turner, Ujú. el pintor inglés, en The Golden Bough, La rama dorada, que después le va a dar título al libro de James Fraser, Ujú. el voluminoso libro de James Fraser. Los 12 tomos. Los 12 tomos que están compendiados en uno solo, gracias a Fraser también. Fondo de Cultura Económica. Sí. Digo, el libro, La rama dorada, comienza con un mito ubicado en el Lacus Nemorensis, el lago de Diana, cerca del bosque de Nemi. El mito básicamente dice lo siguiente: hay un rey que custodia la entrada del bosque. Es un cuento precioso. Y que está esperando, espada en mano, que venga otro rey a asesinarlo para ocupar su lugar y seguir custodiando ese bosque sagrado. Eliot, de alguna manera, al titular su primer libro de ensayos, El bosque sagrado, se está erigiendo él como el rey del bosque, que viene a asesinar poéticamente Claro. a esa tradición que él considera perimida. Exacto. ¿Cuál es esa tradición perimida? Shakespeare, Claro. Milton, Dryden Claro. y los románticos. Claro. ¿Y cuál es la tradición que debería reinstaurarse? Básicamente tiene tres ramas este árbol sagrado. El siglo XIII con Dante, el siglo XVII con los poetas metafísicos y el siglo XIX con los simbolistas. Claro. Vos nombraste a Verlaine. Bueno,
Rimbaud, Baudelaire, Baudelaire. van a ser los que le permitan a Eliot encontrar una línea de análisis y una línea de lectura y de arte poética mucho más afín a sus intereses estéticos. Sí, señor. No así, qué sé yo, Coleridge o Wordsworth. Claro. Él habla en uno de sus ensayos sobre Keats, sobre todo en el segundo Hiperión de Keats, pero dice Keats se murió muy joven. O sea, Keats atisbó, dice él, algo importante, pero se murió demasiado joven, igual que Shelley. Pero la actitud poética de Eliot, la actitud crítica, es mucho más significativa, porque él está de alguna manera pensándose como el rey de ese bosque, Claro. que viene a destruir o a eliminar una tradición que ya no es funcional a sus intereses y buscar una nueva tradición poética, instaurar una nueva tradición poética. O sea, Exacto. es un escritor integral. Él dice, lo dice en uno de sus ensayos, el crítico perfecto, creo que es el ensayo, que está en un libro que no es el Bosque Sagrado, está en el Bosque Sagrado. ¿Qué es esto, no? El crítico tiene que, como decía anteriormente, invisibilizarse. Claro. Tiene que tener Qué difícil. la capacidad para fundir sentimiento y pensamiento en que habían decantado los poetas metafísicos. ¿Por qué? Porque esto se había agotado para dar paso a ¿qué? A la mera sensibilidad, la más cruda, la más racional y menos espiritual. Eliot lo que está buscando, en definitiva, es la restauración del intelecto, que estaba en Dante. Intelecto en tanto intelligere. Claro. No en tanto racionalidad. Intuición intelectual. Intuición intelectual. Hay un concepto en Eliot, en su proyecto crítico, que es el concepto de la... lo voy a buscar porque tiene que estar en mis apuntes. La disociación de la sensibilidad. Con Milton, con Dryden, con los románticos, dice Eliot, hay una disociación. Se deja de pensar en la palabra trascendente y se empieza a pensar en el yo, Claro. en la rebelión del yo. Le debemos un programa al romanticismo Sí. y a discutir estas cuestiones. Personalmente, y aquí me meto a hacer una observación que nadie me está pidiendo, pero la voy a hacer porque también es mi función y la nuestra establecer por ahí una línea de lectura. Tengo mis diferencias con lo que plantea Eliot respecto al romanticismo. Creo que el romanticismo es mucho más que el Sturm und Drang, Sí. ¿no? La tempestad y asalto. Yo creo que él está viendo el momento de revolución del romanticismo, nada más. No está viendo la Claro, tradición. él lo del dice en un romanticismo. momento, dice, el arte poético no puede ser solo una continua revolución. Tiene que haber una renovación Pero el de la romanticismo tradicional. no fue eso, claro. Eliot propone, en su proyecto poético, un sentido de comunidad tradicional e invisibilidad de la persona. No tiene que haber un yo poético. Tiene que haber un yo universal. Bueno, en La Tierra Llama se nota claramente. Un ¿no? poeta No universal. hay- De hecho, La Tierra Yerma tiene fragmentos en varias lenguas. Sí. De hecho, el epígrafe está en latín y en griego, en y griego. en italiano. Sí, y en italiano. Y está tomando la tradición de los grandes clásicos, Ovidio, y está tomando a Virgilio, claro. Dante, Exacto. y está tomando a Ezra Pound. Cuando hicimos el programa de Yeats, Otro hablamos políglota, ¿no? Hablamos de la etapa de la evolución de Yeats. Eliot al principio veía en Yeats a alguien que no podía leer críticamente hasta que empieza a notar que Yeats evoluciona en su poesía y encuentra un lenguaje Claro. mucho más cercano a lo que él busca en su proyecto poético. Pero ya en un Yeats viejo. Yeats muere y Eliot continúa. Claro. Podríamos hacer, mutatis mutandis, toda la lectura, ¿sí?, de esa unidad que hay desde la muerte de Yeats hasta la consagración y, digamos, la manifestación total de Eliot como poeta. Claro, porque Eliot justamente llega hasta los años 60, ¿no? 65, muere en el 65. Hay toda una etapa que ya Yeats no está, que su patriarcado ha terminado, ¿no? Uno lee los ensayos críticos de Eliot y llega finalmente a un poema llamado Little Guiding o Little Gidding, que es el combate a muerte contra la tradición. Pero entendamos tradición no en el sentido del tradicionalismo que hemos hablado, sino la tradición poética. Claro. ¿Qué es lo que busca en ese poema? Busca mostrar al hombre y su hacerse eterno en la poesía.
en la lengua propia y bajo el signo del propio tiempo. Ujú. Eliot viene a refundar, como rey del bosque nuevo, Ujú. viene a refundar una tradición distinta. Sí, Por eso la disidencia con Bloom. claro. ¿Cuál es la gran tesis de Harold Bloom? El canon. El canon. ¿Y qué es el canon en definitiva? El canon está sostenido por lo que, en dos etapas, la anatomía de la influencia, Ujú. dice Bloom, y la angustia de las influencias. Ujú. En realidad primero es la angustia y luego la anatomía. ¿Qué dice Bloom? Muy cercano a lo que plantea Borges. Todos los poetas están de alguna manera respondiendo a una influencia, a un precursor. Claro. Eliot dice, matemos al padre, bien psicoanalítico lo mío, matemos al padre para instalar un nuevo reinado. Claro. Y en ese sentido me gustaría citar la edición de La aventura sin fin, una hermosa edición de la editorial Lumen sobre los ensayos más significativos de Eliot, editada por André Jaume. ¿Cómo se pronuncia esto, Seba? Jaume. André Jaume. Si es español. Que es francés. No, es español, es español. Ah, entonces debe ser Jaume. Jaume. Debe ser catalán. Es Barcelona, es catalán. Es catalán. Catalán, sí, Jaume. Lo voy a citar literalmente. La aventura sin fin. ¿Por qué la aventura sin fin? Porque la poesía fue y puede ser aún la aventura sin fin, tal como la define al final del ensayo La música de la poesía, Eliot. Claro. A propósito, precisamente, de la responsabilidad del poeta con el lenguaje de su tiempo, y parafraseando a su vez, no por casualidad, a un político, pues, como hemos visto, su estrategia crítica respondió a un minucioso programa con el que se propuso encontrar el camino que lo llevara al claro del bosque sagrado, donde se abre la gruta de Diana, observar desde fuera al rey, estudiar sus movimientos, deducir sus debilidades para luego entrar en la cueva y asestarle el golpe mortal que retumba en las páginas que siguen y que le auguró finalmente a la dignidad. Y ahora, ya cansado, fantasma, nos saluda desde las sombras. Es decir, ¿cuál es la gran función de Eliot? No solamente ser el poeta del siglo XX, o el primer poeta moderno del siglo XX, siguiendo la tradición Dante, poesía metafísica, claro, simbolistas, sino revitalizar el lenguaje poético. Ahora, Diego, discúlpame, ahí, por ahí vamos a discutir un poquito, pero yo tengo una gran admiración por Eliot. A mí me parece uno de los cuatro cuartetos, el asesinato en la catedral. Claro, esa es la otra etapa, por eso a veces claro. la ironía, ¿no? Porque él criticaba a Yeats, pero Yeats tenía esta cuestión de el asesinato de la catedral es una obra de teatro. De teatro, exactamente. Muy bonita por otra parte. Pero estoy pensando, esa gran renovación, pero en el medio está el gran Pound. Bueno, que es el políglota, ¿no? Es el poeta total en algún sentido. Los cantos son... Tenemos que dedicar... De hecho empezamos, dijimos, vamos a hacer... Nos han pedido, por eso estamos hablando de Eliot. Nos vamos a dedicar a Pound. Eliot, Pound, y no, me está faltando un tercero, creo que es Yeats. Yeats ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Va a salir en pocos días. Pero yo creo que sí. Yo tengo mis diferencias con Eliot. ¿A quién soy? No, para diferir con Eliot. Bueno, uno es un lector. Me parece, esto lo digo siempre, Eliot me parece más interesante como poeta a veces que como crítico. Y bueno, me alegra. Esa arbitrariedad que tiene. Así como Borges me interesa más como crítico que como poeta. Y sí. ¿No? ¿Ves? O sea, ahí está la brecha, ¿no? Porque Borges me parece que, si bien tenía un proyecto sí más abocado a la tradición universal, recuperar la tradición, lean La trama, cuento de exactamente. De Borges, y van a ver que ahí hay un proyecto, es decir, el renovar, revitalizar la tradición universal, no la tradición nacional. Insisto con esto, Borges me interesa mucho más como lector, como crítico, y como poeta. Eliot me interesa más como poeta, porque cuando se pone a hacer poesía, literalmente, il miglior fabbro, a fabricar, a poetizar, es mucho más efectivo que cuando se pone a pontificar como crítico. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo lo admiro mucho, lo he leído, lo tengo gracias a un esfuerzo económico muy grande, he podido adquirir la mayoría de sus textos críticos en lengua original, algunos en edición bilingüe, pero siempre me encuentro con esta cuestión de arbitrariedad, ¿no? Porque
ha escrito La Tierra Baldía, ha escrito los 4 cuartetos, que son mucho más efectivos Sin lugar a dudas. para decir lo que tiene que decir. Bueno, yo creo que queda eso verdaderamente, queda su poesía. El ensayo obviamente me parece que empieza a amarillar en algún sentido, Sí, si se me sobre permite. todo me parece, yo lo he pensado alguna vez, no sé, la crítica que hace de Shakespeare es tremenda, ¿no? Como diciendo que Hamlet es una falla estética absoluta. Hamlet Claro. falla. Y ahí me moja la oreja, ¿no? Porque no hemos hablado de Shakespeare. The rest is silence. Pero me parece lo más interesante, and the rest is silence, exactamente. Ujú. Me parece que lo más interesante que habría que destacar de Eliot es esta cuestión de justamente pensar la crítica literaria no desde la academia. Eso me parece lo más interesante. Ujú. No desde la academia, sino desde la lectura. Sí, Que es de alguna manera nuestro proyecto. sí, sin duda. Sin duda. Salvando todas las distancias, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. bueno, los invitamos a que lean Eliot, ora como poeta, ora como ensayista, como dramaturgo también. Exactamente. Y que compartan con nosotros sus impresiones. Quienes conocen a Eliot pueden compartirla y quienes no, los invitamos a Yo creo que le vamos a dedicar, como decimos siempre, ¿no? Vamos a dedicar una segunda parte. Nos han pedido segundas partes de algunas cosas que hemos hecho. Sí. Ya nos vamos a dedicar por Van ahí. a ir saliendo. Exactamente, exacto. Pasa que siempre la renovación es interesante. Y nosotros hasta aquí llegamos, nuestro bosque sagrado culmina aquí. Y vamos a la The tierra Sacred baldía. Wood. The Sacred Wood. Gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Seba, como siempre, un placer. Lo mismo, Dieguito. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós, gracias.